Ok, muy bien. Para el día de hoy vamos a estar haciendo un repaso de lo que son los temas de sistemas lineales e inecuaciones. Entonces, ahí les traemos varios ejercicios para repasar estos temas. Entonces, vamos a iniciar con el primer ejercicio, que dice así: la cantidad de soluciones que posee el sistema x menos y es igual a 3 y x menos y es igual a 4 corresponde a. Muy bien, este es un ejercicio de sistemas lineales y lo que nos piden es la cantidad de soluciones. Entonces, como este ejercicio, lo que nos piden es la cantidad de soluciones, entonces lo que podemos hacer es apoyarnos en la calculadora. Recuerden que ustedes pueden utilizar la calculadora, entonces. Este ejercicio lo vamos a resolver así. En un sistema de este tipo, para poderlo resolver con la calculadora, primero tiene que estar ordenado. Tiene que estar ordenado primero tiene que estar la X, luego los valores de Y el igual y por último los numeritos solos. En este caso vemos que ya está ordenado, entonces ya ahí no tenemos que hacerle nada. Entonces, con la calculadora, en el caso de las que son grisitas, utilizamos mode 51 y agregamos los datos. El primero sería el numerito que acompaña a la X, que en este caso es un 1. Luego, el número que acompaña a la Y, que en este caso sería menos 1. Y por último, el numerito solo, que sería el 3. Luego, aquí también hay un 1, un menos 1 y el 4. ¿Okay? En el caso de las calculadoras que son blancas, sería menú A, 1 y luego el 2, para que ya les tire los espacicitos para poder agregar los datos. Entonces ahí igual ingresan los números 1, menos 1 y 3, 1, menos 1 y 4, le dan igual y ahí lo que va a pasar es que les va a dar error en el caso de las grises y en las blancas va a decir que no tiene solución. Entonces en este caso, ¿verdad? No tiene solución este ejercicio. Por lo tanto, la cantidad de soluciones serían 0, ¿verdad? Porque no tienen solución. Entonces, la respuesta correcta sería la opción A. Este segundo ejercicio dice, una solución para la inecuación 4x más 1 dividido entre 3 menor que 1 corresponde a. Aquí nos piden una solución, no nos piden el conjunto de solución. Sin embargo, igual tenemos que resolver toda la inecuación para poder saber cuál es el conjunto de solución y así determinar cuál de estas opciones que nos dan corresponde a una solución de esta expresión. Ok, entonces en este caso, lo que tenemos que hacer es despejar la X, ¿verdad? Entonces, este 3 que está aquí dividiendo, nosotros lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, 3 por 1 nos va a quedar 3, de esta manera. ¿Ok? Ahora seguimos despejando la X. Este 1 que está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Nos quedaría de la siguiente manera. 4x menor de 3 menos 1. Resolvemos esto y nos va a quedar, en este caso, 2. Ahora, este 4 que está multiplicando la X, lo pasamos al otro lado a dividir de esta manera. Nos queda X menor 2 dividido entre 4. Simplificamos esto, lo resolvemos en la calculadora como gusten y nos va a quedar 1 medio. X es menor que 1 medio. Entonces, el conjunto solución de esa inecuación lo podríamos expresar de esta forma. X van a ser todos los números que estén desde menos infinito hasta el 1 medio, ¿verdad? Porque son todas las X que sean menores a 1 medio. Abiertos ambos, ¿verdad? Porque los infinitos siempre van abiertos y este 1 medio va abierto porque el símbolo de la desigualdad es estricta, ¿verdad? No tiene aquí el igual.
Entonces, cuando es así, va abierto. Porque quiere decir que no incluye al 1/2. ¿Ok? Nada más tener cuidado en esos símbolos. Ahora sí, ya resolvimos la inecuación y nos dicen que una solución de esa inecuación. Entonces, una solución de esta inecuación tiene que ser un número que esté desde menos infinito hasta el 1/2, pero el 1/2 no lo incluyo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, lo que yo aquí hice fue ver más o menos cuánto equivaldría estas fracciones en decimales para facilitarnos un poco, ¿verdad? Porque aquí sería desde menos infinito hasta 1/2, que sería 0,5. Entonces, la primera es aproximadamente 0,33. 0,33 vemos si está dentro de este intervalo. Y vemos que sí está dentro de este intervalo porque es menor que el 0,5, que es como el límite de este conjunto de solución. Entonces, este sí podría ser una solución de esta inecuación, pero vamos a seguir viendo las otras a ver qué sucede. 1/2 es 0,5. Acá esta no puede ser una solución porque aquí está abierto, ¿verdad? Si estuviera cerrado, sí podría ser una solución de esa inecuación porque incluye al 1/2, pero en este caso no lo incluye. Por eso esta no puede ser una solución. 3/2, que sería 1,5, ya se nos sale de este intervalo, entonces tampoco sería una solución. Y 5/3, que es aproximadamente 1,66, que también es un número más alto que 1/2. Entonces, la única aquí, la que es una solución de la inecuación, sería esta, la opción A. El tercer ejercicio, una inecuación equivalente a 4 menos 3 por x más 2 mayor o igual a 9 corresponde a. Y nos dan diferentes inecuaciones. Ok, aquí lo que nos piden es una inecuación equivalente. Recordemos que una inecuación equivalente, o bueno, dos inecuaciones son equivalentes cuando tienen el mismo conjunto de solución. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es resolver esta inecuación que nos dan. Entonces, voy a bajarla acá para poderla resolver. Pues tenemos que buscar despejar x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este menos 3, lo vamos a distribuir acá en el paréntesis. Entonces, primero menos 3 por x y luego menos 3 por 2. Y nos queda de la siguiente manera. 4 lo bajamos, nos quedaría menos 3x y menos 3 por 2, que serían menos 6. Mayor o igual que 9. Ahora sí, voy a sumar o restar los numeritos solos. En este caso, 4 menos 6, que serían menos 2. Entonces nos quedan menos 3x menos 2, mayor o igual a 9. Ahora este menos 2 lo voy a pasar acá al otro lado a sumar. Sumarle al 9 de esta manera. Resuelvo esta suma, 9 más 2, que nos quedaría 11. Ahora, tengo que despejar x. Entonces, este menos 3 que está multiplicando la x, lo tengo que pasar al otro lado a dividir. Pero acá tenemos que tener cuidado. Recordemos que cuando nosotros pasamos un número negativo a multiplicar o dividir al otro lado de la desigualdad, este simbolito yo lo tengo que cambiar. Es decir, en este caso es mayor o igual. Ahora, como yo voy a pasar este menos 3, ¿verdad? Es un número negativo que yo voy a pasar acá a dividir. Tengo que darle vuelta a este símbolo. Ahora me va a quedar menor o igual. De esta manera. ¿Ok? Ven, ya despejé x. Este menos 3 lo pasé aquí a dividir. Dividir al 11. Pero como era un número negativo, entonces ya lo cambié. Aquí era mayor o igual. Ahora me va a quedar menor o igual.
Entonces, siempre que pasamos un número negativo al otro lado a multiplicar o a dividir, tenemos que cambiar o darle vuelta al símbolo de la desigualdad. Ok, ya cuando lo tenemos así, vemos que ya no podemos simplificar más, quedaría menos 11 tercios. Entonces, X van a ser todos los valores que sean menores o iguales a menos 11 tercios. Si nos pidieran el conjunto solución, entonces lo haríamos de esta manera, ¿verdad? Como son los menores o iguales a menos 11 tercios, entonces nos quedaría desde menos infinito abierto hasta menos 11 tercios cerrado, porque ven que aquí la desigualdad sí tiene el igual, entonces sí incluye al menos 11 tercios, ¿ok? Pero en este caso nos piden cuál de estas es equivalente. ¿Ok? Entonces, una opción sería agarrar cada una de estas opciones que nos dan y resolverlas, a ver cuál me da que la solución es exactamente igual a esta. ¿Ok? Otra, que es la que vamos a utilizar ahorita, es más sencilla. En este caso vamos a trabajar con el último paso que hicimos de la inecuación antes de dar la solución, que sería este. Yo lo voy a pasar aquí a este lado para que lo podamos trabajar. Ok, entonces cuando nosotros aquí fuimos despejando la X, llegamos a que X es menor o igual a menos 11 tercios. Ok, entonces me voy a venir aquí a las opciones y quiero que veamos qué es lo que pasa aquí. Ven que todas las X que dan aquí por opciones le suman un 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros queremos hacer una inecuación equivalente, basta con que nosotros a los factores de una inecuación, es decir, a la X, en este caso al menos 11 tercios, le sumemos o le restemos algún número a ambos lados para que ya se nos haga una inecuación equivalente. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar acá. Como en estas opciones ven que todas le suman un más 2, entonces nosotros a nuestra X le vamos a sumar un más 2. Pero tengo que hacerlo a ambos lados. Entonces lo voy a sumar un 2 a la X, pero también un 2 se lo voy a sumar a menos 11 tercios. De esta manera. ¿Ok? Ven, le sumé aquí X más 2 y luego al menos 11 tercios también le sumé un 2. ¿Ok? Entonces ya yo voy a resolver esta parte acá, esta suma de fracciones para poder obtener cuál sería la inecuación equivalente y ver si está acá entre las opciones. ¿Ok? Entonces aquí resolvemos esta suma. Recordamos que bajo el 2 hay un 1. Entonces el denominador sería 3 por 1, 3. Voy a ponerlo por acá para que sea más fácil. 3 por 1, 3. Y ahora multiplicamos en X. Menos 11 por 1, nos quedaría menos 11. Y 3 por 2, que serían 6. Resolvemos esto y nos va a quedar X más 2 menor o igual menos 5 tercios. ¿Ok? Entonces, si nos vamos aquí a las opciones, vemos que esa menos 5 tercios sería esta. Quiere decir que una inecuación equivalente a esa primera que resolvemos es esta, la opción C. El conjunto solución de la desigualdad x menos 3 por x más 4 al cuadrado mayor que 0 corresponde a. Ok, en esta tendríamos como dos opciones para resolverla. Podríamos pasar directamente a un cuadro variación, ¿verdad? Porque vemos que ya está factorizado completamente, ambos factores están multiplicándose entre sí. Y aquí al lado derecho está el 0, entonces podríamos hacerlo con un cuadro de variables. Pero en este caso se los voy a enseñar de una forma diferente, o lo vamos a resolver diferente. Ok, como en este caso tenemos, ¿verdad?, dos factores que se están multiplicando entre sí y uno de ellos está elevado al cuadrado, ¿verdad? Está elevado a un número par.
siempre este factor va a ser positivo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos el cuadro de variables, todos los factores que yo tuviera que estuvieran elevados a un número par, siempre me iban a quedar positivos en todos los rangos que yo hacía? Entonces, en este caso, ¿verdad? Siempre va a ser positivo. Entonces, por estar elevado a la 2, yo esta expresión está multiplicando, puedo pasarla al otro lado a dividir al 0, de esta manera. ¿Ok? ¿Para qué? Para ya quitar este factor que está acá. ¿Verdad? Repito, lo podemos hacer porque esto siempre va a ser positivo. Entonces, esta expresión siempre va a ser positiva. Y entonces no vamos a tener ningún problema de pasarlo acá a dividir. ¿Ok? Resolvemos esto, que nos va a quedar, ¿verdad? 0. Entonces nos queda x menos 3 mayor que 0. Despejamos la x. Este menos 3 que está, bueno, este 3 que está restando lo pasamos al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría que x es mayor que 3. Por lo tanto, la solución sería todas las x que estén entre el 3 y el más infinito. Ambos abiertos porque la desigualdad es mayor estricta. Entonces todas las x que sean mayores que 3, o sea, de 3 hasta más infinito. Buscamos acá la respuesta que dice que sería la opción A. El ejercicio número 5 dice el conjunto solución de la desigualdad x dividido entre x menos 1 mayor que 1 dividido entre x menos 1 corresponde a. ¿Ok? Acá vemos que es una desigualdad que es fraccionaria y que en el denominador tenemos la variable, ¿verdad? Tenemos x en el denominador. Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá es sacar la restricción que yo tengo en esa desigualdad. Que la restricción la saco con los denominadores. En este caso es el mismo denominador. Entonces, para sacar la restricción, vamos a decir que x menos 1 tiene que ser diferente de 0. ¿Verdad? Porque nos acordamos que un denominador nunca puede ser 0 porque eso nos indefine la expresión. Entonces, x menos 1 tiene que ser diferente de 0. Despejo la x, ¿verdad? Entonces, x tiene que ser diferente de 1. Entonces, esto va a ser una restricción en nuestra solución, por lo que tenemos que tenerlo ahí en cuenta a la hora de dar la solución. Ok, ahora sí, vamos a empezar a resolverlo. En este caso, ¿verdad? Lo mejor es dejar las fracciones a un lado y que al lado derecho nos quede aquí el 0. Entonces, esta fracción yo la voy a pasar aquí a restar al otro lado, de esta manera. Entonces queda x sobre x menos 1 menos 1 sobre x menos 1 mayor que 0. Y vamos a resolver esta resta. Vemos que los denominadores son iguales, tienen el mismo denominador, x menos 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. X menos 1, que es el denominador, y luego restamos x menos 1. Entonces nos quedaría así la resolución de esa resta. Y mayor que 0. ¿Ok? En este caso, igual podríamos dejarlo hasta acá y vamos y hacemos el cuadro de variables. O en este caso, ¿verdad? Como ambos son iguales, yo puedo hacer esta división. Entonces, si yo digo x menos 1 dividido entre x menos 1, eso me va a dar 1, ¿verdad? Es como que cancelamos ambos y nos va a quedar 1 mayor que 0, ¿verdad? Porque ambos son iguales. Es como dividir 5 entre 5. El numerador y el denominador es igual, entonces nos va a quedar 1. Eso fue lo que hicimos en este paso de acá. Okay. ¿Qué pasa aquí? Vemos que nos queda 1 mayor que 0. Esa desigualdad es cierta, ¿verdad? El 1 sí es mayor que el 0. Eso quiere decir que siempre va a tener solución esa desigualdad, independientemente del valor que tenga x. Es decir, la solución de este ejercicio serían los números reales. O sea, x puede ser cualquier número real y
se va a cumplir la desigualdad. Ahora bien, puede ser cualquier número real, excepto la restricción que nosotros habíamos sacado, que era que X no podía ser 1. Entonces, la respuesta correcta de este ejercicio sería, la solución serían los reales menos el conjunto del 1, que era nuestra restricción. Entonces, acá la respuesta correcta sería la opción C. Dice el conjunto solución de la desigualdad menos 4 por el valor absoluto de X más 2 mayor que 4 corresponde a. Ok, esto ya son desigualdades con valor absoluto. Y nos acordamos que los valores absolutos, lo que quiere decir es que este X más 2 siempre tiene que ser positivo, ¿verdad? Es valor absoluto. Para resolver esto, primero vamos a tratar de dejar el valor absoluto solito aquí a este lado. Entonces, este menos 4 que está multiplicando, yo lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces, nos acordamos igual. Estoy pasando un menos 4, o sea, un número negativo, a dividir al otro lado. Entonces, tenemos que cambiar o darle vuelta al símbolo de la desigualdad. Aquí era mayor, aquí ahora va a ser menor. Le damos vuelta por este menos 4 que estamos pasando a dividir. Resolvemos esto. Se nos va a quedar valor absoluto de X más 2 menor que menos 1. Ahora sí. Vean acá que el número que tenemos acá después de la desigualdad es un número negativo. ¿Qué pasa? Que un valor absoluto no puede ser un número negativo. Por eso, esta expresión, ¿verdad? No tiene solución. Porque este valor absoluto de X más 2 nunca va a ser un número negativo. No puede ser un número negativo, ¿verdad? No puede ser menor que menos 1. Por lo tanto, el conjunto solución de esta desigualdad sería que no tiene solución conjunto. Dice el conjunto solución de la desigualdad, valor absoluto de X más 4 menor que 7, corresponde a. ¿Okay? En este caso, para resolver este ejercicio, yo voy a utilizar unas propiedades que tiene el valor absoluto en las desigualdades o en las inecuaciones. En este caso, ¿verdad? Cuando el valor absoluto de X tiene el símbolo mayor, entonces lo resolvemos de esta manera. Pero yo me voy a enfocar en este, ¿verdad? Porque el símbolo que nos dan acá es menor. Entonces lo voy a utilizar de esta manera. Cuando el valor absoluto de X es menor que el número dado. Ok, que lo vamos a resolver de esta manera. Utilizando esta desigualdad. Ok, entonces yo la voy a colocar por acá para que lo vayamos viendo mejor. Ok, ¿qué significan esa A y esa X? Ok, en este caso, el valor de X, como lo vemos acá, es el valor que está en términos absolutos, ¿verdad? Que en este caso sería X más 4. Y el valor de A sería el que está después de la desigualdad, que en este caso es el 7. ¿Okay? Entonces, esto sería X y esto sería A, que es lo que yo voy a sustituir acá en esta inecuación nueva para poderla resolver. Ok, si lo vemos en una recta numérica, tal vez les ayude un poquito mejor. El valor absoluto también podemos decir que es la distancia que tiene ese valor con respecto al 0, por eso siempre es un número positivo. Que en este caso, X más 4, que es el valor de X, bueno, sí, el valor de X según esta fórmula, su distancia con respecto al 0 es menor que 7, ¿verdad? Entonces, si el 0 está acá, entonces X más 4 tiene una distancia con respecto al 0 de 7. 7 tanto acá en el lado positivo como de 7 acá en el lado negativo.
Más o menos, eso es lo que nos quiere decir esta formulita que vamos a utilizar para resolver esta ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a sustituir estas letras por la información que nosotros tenemos en nuestra desigualdad. Entonces, el valor de A sería 7. Entonces, aquí nos va a quedar menos A, que en este caso sería menos 7, menor, aquí, ¿verdad? Respetando el signo que tenemos acá, que es menor. Si fuera menor o igual, entonces utilizo menor o igual. En este caso, solo menor. Luego, el valor de X, que en este caso nosotros sería X más 4, que es todo lo que está en el valor absoluto. Y de último, el valor de A, que en este caso es 7. Entonces ven que es básicamente lo mismo que hicimos en esta recta numérica, pero lo expresamos en forma de inecuación. Ahora sí, vamos a resolver esa inecuación. Cuando teníamos una así que tiene dos símbolos de desigualdad, nos acordamos que tenemos que despejar X, ¿verdad? X está en el centro, pero todo lo que yo hago a un lado, tengo que hacerlo al otro lado también. Entonces, tengo que despejar la X. Este 4 que está sumando, yo tengo que pasarlo a restar. Entonces, lo paso a restar al 7, pero también lo paso a restar al menos 7. De esta manera. 7 menos 4. También queda la X solita y 7 menos 4. ¿verdad? Lo hago a ambos lados. Resuelvo. Entonces acá nos va a quedar menos 7 menos 4, que serían menos 11. X y 7 menos 4, que serían 3. Ok, entonces yo ya resolví esta inecuación. Ya no puedo reducirla más. Ya despejé el valor de X. Entonces, ¿cuál sería el conjunto solución? Bueno, las X tienen que ser mayores que menos 1, pero menores que 3. Es decir, conjunto solución sería desde menos 11 abierto hasta 3 abierto. Ambos abiertos, ¿verdad? Porque el símbolo que nos dan es menor estricto. Entonces, buscamos acá. Dice que sería la opción C, la respuesta correcta de este ejercicio. Este último ejercicio dice, si X es menor que 5, entonces el conjunto solución de la desigualdad, valor absoluto de X menos 5, mayor o igual que 4, corresponde a. Ok. Esta podríamos resolverla utilizando las propiedades que vimos anteriormente, ¿verdad? Nada más que utilizando la que corresponde a cuando es mayor o igual. Pero en este caso, como nos dan una característica de X, entonces la vamos a resolver un poquito diferente. Ok. Nos dicen, X es menor que 5. Entonces, si X es menor que 5, quiere decir que X menos 5 es menor que 0. ¿Ok? Como X es menor que 5, entonces X menos 5 es menor que 0. Esto siempre va a ser negativo. ¿Ok? Por ejemplo, si X, un valor que sea menor que 5, el 4, si digo 4 menos 5, nos va a quedar menos 1, ¿verdad? Entonces siempre va a ser negativo, siempre va a ser menor que 0. Ok, ahora bien, como X menos 5 es menor que 0, entonces nosotros podríamos decir que el valor absoluto de X menos 5 es igual a nosotros decir menos X menos 5. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque un valor absoluto nos acordamos que siempre es positivo. Entonces, si X menos 5 siempre es negativo, ¿verdad? Siempre es menor que 0. Entonces, si yo coloco un menos antes, siempre me va a quedar positivo. Entonces, si aquí nos daba menos 1 y yo lo multiplico por un negativo, nos va a quedar un 1 positivo. Entonces, ya ahí se nos respeta las características del valor absoluto, que sea positivo. ¿Ok? Ahora, utilizando
estas características, vamos a resolver nuestra desigualdad. Entonces voy a bajar acá la desigualdad que nos dan originalmente. Es esta misma. Pero ahora voy a sustituir, en lugar de poner este valor absoluto de x menos 5, voy a colocar este otro factor, ¿verdad? Que dijimos que era lo mismo que el valor absoluto de x menos 5. Entonces lo voy a sustituir acá. Entonces nos quedaría así. Menos x menos 5 mayor o igual que 4. Resuelvo. Recuerdo que aquí este negativo que cambia los signos del paréntesis. Entonces me va a quedar menos x y luego más 5 mayor o igual que 4. Voy a seguir despejando la x. Este 5 que está sumando lo paso al otro lado a restar de esta manera. Resuelvo y acá nos va a quedar menos 1. Ahora sí, tengo que despejar la x. Este menos 1 que hay acá, porque está multiplicando la x, yo lo puedo pasar al otro lado a dividir. Pero también tengo que acordarme, estoy pasando un número negativo a dividir al otro lado. Entonces tengo que darle vuelta a la desigualdad. De esta manera. Entonces nos va a quedar x menor o igual menos 1 dividido entre menos 1. ¿Ven? Le di vuelta a la desigualdad porque estoy pasando un número negativo aquí al otro lado a dividir. Resuelvo esto y me va a quedar que x es menor o igual que 1. Entonces, el conjunto solución cuando x es menor que 5 sería desde menos infinito hasta el 1, porque son los números que son menores o iguales que 1, desde menos infinito hasta el 1 cerrado. Buscamos si sería la opción D. Y así quedaría resuelto este último ejercicio.